Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Vamos a dar comienzo a este devocional de la Biblia en un año. Ahora ya acabamos 3 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, y el día de hoy daríamos inicio a Números. Números se puede ser conocido como un libro un tanto complicado, un tanto pesado, donde se habla acerca de todas las cantidades, población, hijos y todos ahora sí que los números importantes de las generaciones de las personas acá en la Biblia. Ayer comentaba que acabamos de leer Levítico. Levítico, estas reglas, mandatos, instrucciones, formas de hacer las cosas. El día de ayer fue un día en el que dimos cierre al Levítico con 2 cosas muy importantes. Reconocer esta santidad de que nuestra vida sea dedicada al Señor, ser fieles a nuestras promesas y tener una consagración total a Él, al Señor. También vimos acerca de la obediencia a Dios, también las consecuencias que tiene esa desobediencia, ¿no? Como separación de la presencia de Dios y consecuencias de lo bueno, de obedecer. Seguridad, paz, alegría, propósito. Y también vimos que sin importar que hayamos desobedecido, pues la gracia de Dios y la misericordia está con aquellos que se arrepienten de corazón, aquellos que vuelven a Él y lo buscan de una manera sincera. Entonces, hoy daríamos inicio a Números capítulo. Sería el registro de las tropas de Israel. No sé si, Susana, nos podrías ayudar con una oración, si Daniel, o si gustan que inicie yo. Si gustan pueden levantar su mano o poner un emoji. Va, perfecto, Susana. Muchas gracias. Si gustas empezar. Sí. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te pedimos que tu palabra nos hable y nos exhorte. Asimismo, te pedimos por la vida de Abdiel, que lo sigas usando y lo sigas formando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Números capítulo 1, nueva traducción viviente. Este capítulo tiene 54 versículos. Entonces, si me pueden igual ayudar levantando su mano, iniciaría leyendo yo unos 15 y después ustedes otros 15. Entonces, para ver el orden, si alguien gusta levantar su mano y lo vamos sacando. Los veo. Bueno, entonces vamos a ir empezando. Números, capítulo 1, nueva traducción viviente. Registro de las tropas de Israel. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes. De ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas y con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estos son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selmiel, hijo de Surizadai. Judá, su jefe será Nazón, hijo de Aminadab. La tribu de Isaacar, su jefe será Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón será el jefe Eliab, hijo de Elón. De la tribu de Efraín, hijo de José, el jefe será Elisama, hijo de Mius. De la tribu de Manasés, hijo de José, el jefe será Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, el jefe será Abidán, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, el jefe será Ahiezer, hijo de Amisadai. De la tribu de Aser, el jefe será Pagiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, el jefe será Eliasaf, hijo de Deuel.
De la tribu de Neftalí, el jefe será Ahira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, fueron 46.500. De Simeón, 59.300. De Gad, 45.650. De Judá, 74.600. De Isaacar, 54.400. De Zabulón, 57.400. De Efraín, hijo de José, 4.500. De Manasés, hijo de José, 32.200. De Benjamín, 35.400. De Dan, 62.700. De Aser, 41.500. Y de Neftalí, 53.400. Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo, junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo. Los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas se acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bueno, con esto acabamos el primer capítulo, números 1. Vemos que lo que les comentaba, ¿no? Puede ser un tanto abrumador, pero no tiene por qué ser complejo. No tiene por qué ser algo que esté distante de nuestra vida. Debemos de ver qué podemos aprender, qué podemos estudiar y cómo podemos anotar esto en nuestras vidas. ¿Qué vemos aquí, no? Que se lleva un censo. Este se llevó aproximadamente un año después de la salida de Israel de Egipto, en el desierto de Sinaí. Recordemos que Israel estaba oprimido por los egipcios y fue liberado. Y ahora están haciendo este censo. Y también registran las tropas, ¿no? Reflejando esa importancia de la organización y también preparación militar en la sociedad israelita, así como la confianza en Dios para la protección y la victoria en la batalla. ¿Qué vemos también? Que se muestra una separación, ¿no? De los hombres aptos para la guerra, con este fin de organizar al pueblo, prepararlo para posibles conflictos. Vemos que ya es un pueblo separado, ya no dependen de nadie, ya tienen tierras, pero también Dios les ha prometido una tierra especial, Canaán. Esa tierra donde tal vez van a enfrentar guerras, van a enfrentar problemas, situaciones adversas. Pongámonos en contexto que estamos en los tiempos desde, se podría decir, de los inicios, donde no hay ciudades perfectamente claras, separadas, todo se rige por familias, el clan, el jefe de familia y sus descendientes. Entonces, si llega un pueblo más grande y estamos también en periodos de conquista, guerras, peleas, lucha por territorios. Entonces, aquí también este pueblo, el pueblo de Israel, Dios lo está preparando, organizando y poniendo al frente, ¿no? Mostrando esa seguridad que Él está con ellos, que los protegerá.
Que vemos también que Moisés, junto con Aarón y estos líderes de las tribus, llevan a cabo el registro, ¿no? Según las instrucciones dadas por el Señor. Y también leímos acerca de los levitas, ¿no? Que ellos son los únicos que tienen derecho y permiso de encargarse del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo fue formado y en una analogía con Egipto, que el faraón tenía un palacio, en este caso es el tabernáculo, donde habita la presencia del que sería el rey, que es Dios, que está al mando de su pueblo. Este tabernáculo se podía mover, como ya lo vimos, generalmente era por cortinas, por postes, se podría decir que era como una carpa. Ellos van avanzando, van conociendo tierras, van asentándose en lugares y este tabernáculo debe de ir acompañándolos en los pasos que van. Entonces, espero que ya estén listos con su cuaderno para que anotemos un breve resumen. ¿Qué leímos aquí? No nos vamos a poner a anotar todos los números y todas las descendencias. Hay que sacar las ideas principales. ¿Qué significa? ¿Qué podemos notar? ¿Cuál sería un dato curioso? Cosas así. Entonces vamos a poner números, capítulo, sería 1 y 2 el día de hoy, pero ahorita estamos con números, capítulo 1. Vamos a ponerle de título Registro de las tropas de Israel. Números, capítulo 1, registro de las tropas de Israel. La primera sección va a ser del versículo 1 al 4, que aquí son todas estas instrucciones, ¿no? Entonces, repito todo una vez más. Números, capítulo 1, y se llama Registro de las tropas de Israel. La primera sección es del versículo 1 al 4 y vamos a ponerle subtítulo ahí. Instrucciones para el registro de los guerreros de Israel. Instrucciones para el registro de los guerreros de Israel. Muy bien. Entonces aquí vemos cómo Dios ordenó a Moisés registrar a todos los hombres aptos para la guerra, ¿no? Decía mayor a 20 años, pero también organizados por tribus y por familias. Con la ayuda de líderes que como son de tribus, se les llama líderes tribales. Entonces vamos a anotar eso. Vamos a poner, Dios ordena a Moisés registrar. Dios ordena a Moisés registrar a todos los hombres aptos, a todos los hombres aptos para la guerra, a todos los hombres aptos para la guerra. ¿Cómo? Va a ser organizados por tribus y familias. Por tribus y familias. ¿Con qué ayuda? Con la asistencia de asistente, ¿no? Con la asistencia de líderes tribales. Entre paréntesis le ponemos de las tribus. De las tribus. Muy bien. Ahora, la siguiente sección sería del 20 al 21. Siguiente subtítulo. Versículo 20 al 21. Vamos a ponerle el número, ¿no? Número de hombres aptos para la guerra por tribu. Número
de hombres aptos para la guerra por tribu. Aquí vamos a poner así muy general, ¿no? Se detalla el número de hombres registrados por cada tribu, mostrando la fuerza militar de Israel en ese momento. Aquí igual vamos a ir viendo a lo largo de la historia que Israel es este pueblo de Dios, que va a superar luchas y guerras de dos formas. Una manera fácil, por así decirlo, donde Dios los acompaña, Dios los ayuda, Dios está con ellos, y ellos mismos, con sus capacidades, con su fuerza, con su dedicación, logran vencer. Pero también vamos a ver que hay situaciones complicadas, difíciles, donde los números son completamente distintos, donde hay una clara desventaja. Y vamos a ver cómo Dios apoya y actúa milagrosamente apoyando a su pueblo. Y también podemos ver y vamos a leer acerca de circunstancias donde el pueblo desobedece, donde el pueblo falla. Y si el pueblo no quiere que Dios les ayude, Dios va a respetar eso y Dios no va a ayudar. Pero recordemos que la gracia de Dios está con ellos. No es un comodín y no es un boleto, ¿no? Pero vamos a ir viendo esta historia, cómo se va a ir desenvolviendo. Historia igual un tanto de guerra, de problemas, pero también de alegría y de paz. Entonces aquí vamos a acabar esta idea poniendo así generalmente. Se detalla el número de hombres registrados por cada tribu. Se detalla el número de hombres registrados por cada tribu, mostrando la fuerza militar de Israel en ese momento. Mostrando la fuerza militar de Israel en ese momento. Muy bien, y la última parte sería el 50 al 51, ¿no? Que los levitas van a estar a cargo del tabernáculo. Vamos a ponerlo. Versículos 50, 51. Y ponemos los levitas a cargo del tabernáculo. Los levitas a cargo del tabernáculo. ¿Qué podemos aprender de esa sección? Pues que los levitas son designados por Dios para cuidar, pero también para transportar el tabernáculo, montarlo y desmontarlo durante los viajes del pueblo. Entonces vamos a ponerle los levitas son designados por Dios, son designados por Dios para cuidar y transportar, el tabernáculo. El tabernáculo. Vamos a ponerle punto y seguido, montarlo y desmontarlo, montarlo y desmontarlo durante los viajes del pueblo. Montarlo y desmontarlo durante los viajes del pueblo. Entonces, ¿esto qué relación tiene con nuestra vida?
¿Qué podemos aprender? ¿En qué afecta? ¿Dónde entro yo en esta parte de la historia? Pues podemos sacar igual varios puntos. Vamos a ponerle título, ¿cómo se aplica Números 1 a nuestra vida? Aplicación a la vida diaria. Aplicación a mi vida. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Pues primero sería esta organización, ¿no? Preparación. Así como Dios mandó al pueblo de Israel a organizarse y prepararse para situaciones adversas, nosotros también debemos estar preparados para enfrentar estos desafíos de la vida, tanto espiritual como prácticamente, como humanamente, confiando en esta sabiduría y en este poder de Dios, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar, que Él nos ilumina nuestro camino. Entonces vamos a ponerla así tal cual. Así como Israel se organizó y preparó, vamos a ponerle para la guerra, y preparó para la guerra, nosotros también debemos estar preparados. Nosotros también debemos estar preparados para enfrentar los desafíos de la vida, para enfrentar los desafíos de la vida. Vamos a ponerle coma, tanto espiritual como humanamente. Tanto espiritual como humanamente, coma, confiando en la sabiduría y el poder de Dios. Confiando en la sabiduría y el poder de Dios. Ahora también vemos esta responsabilidad, ¿no? Este servicio, que los levitas fueron responsables del cuidado del tabernáculo. Ahora nosotros también debemos ser responsables con todos estos deberes, ¿no? Que puede haber en la comunidad de nuestra iglesia, sirviendo según estos dones y estos talentos que Dios nos ha dado específicamente a nosotros. Vamos a poner la siguiente idea. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Vamos a poner, al igual que los levitas tenían tareas específicas, nosotros tenemos responsabilidades y deberes, responsabilidades y deberes en nuestra comunidad. Vamos a ponerle en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en toda nuestra vida. Y deberes en nuestra comunidad. Comunidad. Vamos a poner todo. Comunidad, casa,
iglesia y puntos suspensivos. Comunidad, pues se entiende dónde estamos, eh, donde nos desenvolvemos. Casa, pues de nuestro hogar. Iglesia, donde servimos. Y esto pues se puede ir a mucho, ¿no? Trabajo, todo. Pero ¿qué es lo más importante? Sirviendo según nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Vale? Sirviendo según nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Aquí es importante que debemos destacar nuestro interés. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, cosas en las que somos buenos, cosas que nos gustan, cosas que disfrutamos hacer. En el caso de la iglesia, debemos de interesarnos en trabajar en esos dones. Que si nosotros somos buenos en algo, pues seguir trabajando, mejorar, practicar, tener experiencia, mentoría, apoyo. Porque si Dios nos ha dado algo, es para que lo usemos. Tal vez todavía no lo descubrimos, tal vez todavía no sabemos qué es. Debemos de pedir a Dios que nos ayude. Y nosotros igual analizar nuestra vida, qué disfruto hacer, qué no me gusta, qué sí, en qué soy bueno, o incluso qué necesidad hay en la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo para que mi comunidad, para que mi iglesia, para que el servicio sea una ofrenda agradable, sea una ofrenda que pueda ser bien recibida, una ofrenda que tiene esmero, que tiene incluso calidad, ¿no? Veíamos estas ofrendas que se entregan, que se busca la excelencia, que todo salga lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces pedir, Dios, muéstrame qué debo hacer, en qué te puedo apoyar y confiar, ¿no? Que si Dios nos ha dado algo, tal vez no solo es una cosa, tal vez son varias, incluso pueden ser distintas, ¿no? Pero si Dios nos ha dado algo, Él va a poner los medios para que nosotros nos esforcemos. Ojo, no estoy diciendo que Él va a poner los medios para que ya todo salga mágicamente y salga bien. No, es para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros trabajemos. Nos va a capacitar, nos va a apoyar, va a abrir las puertas necesarias para que nosotros podamos hacer. Y puede ser que la visión que tenemos ahorita, lo que creemos que nosotros vamos a hacer, puede ser que sea algo totalmente distinto a lo que Dios ya tiene planeado para nosotros. Entonces nosotros no nos cerremos una puerta, no nos encasillemos en una idea, sino pedir, Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, cumplir ese propósito que tú tienes en mi vida. Ayúdame a descubrirlo, a trabajar en él y a cada día ofrecerte esto en excelencia. Son procesos y la vida del ser humano está llena así, de decisiones, de conocerse, pero también de dejarse guiar por Dios. Ahora, al final, ¿qué podemos ver? Esta confianza, ¿no? En la protección divina, que Dios protegió y guió al pueblo de Israel en medio de todos los desplazamientos que tuvo, porque estamos hablando de tiempos nómadas, tiempos donde iban de un lugar a otro. También tuvo conflictos. Podemos confiar en esta protección que Dios da y lo que comentaba, ¿no? La dirección en nuestra propia vida, sabiendo que Él está siempre con nosotros, cuidando también que nosotros no nos alejemos, sino que busquemos cada día estar más cerca de Él. Entonces vamos a anotar esta última idea. Vamos a ponerle, Dios protegió y guió, vamos a ponerle así a Israel, y guió a Israel en medio de sus conflictos y travesías. Punto y seguido, Dios
nos protege. Y nos dirige en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué vimos hoy? ¿No? Este registro de las tropas de Israel nos enseña esta importancia en la organización, la preparación, la confianza en Dios en nuestra vida. No solo decir, es que Dios ya dijo que va a estar conmigo, que yo voy a hacer esto, ya. Yo no me voy a preparar, no voy a estudiar, no voy a tomar precaución, ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, obedecerlo, organizarnos, prepararnos, sobre todo, confiar en Dios. También nos enseña esta responsabilidad, ¿no? Y este servicio en nuestra iglesia. Los levitas tenían esa gran tarea de llevar lo que representaba la comunión con Dios, la presencia de Dios. Vamos a ver más adelante qué pasaba. Bueno, de hecho, sí, vamos a ver más adelante qué pasaba cuando enfrentan guerras, cuando enfrentan problemas y qué pasa cuando pierden esta comunión con Dios, cuando se alejan. Incluso ya leímos, ¿no? Una batalla que tuvieron donde Moisés tenía que tener los brazos extendidos hacia el cielo, arriba. Si nosotros hacemos esa práctica, nos vamos a cansar. Tal vez no duramos ni 15 minutos con los brazos levantados. Pero ¿qué pasaba cuando Moisés bajaba los brazos? El pueblo perdía, el pueblo tenía desventajas. Entonces ahí no solo vimos ese esfuerzo que tenía que hacer Moisés, sino también vimos que requirió apoyo. Este apoyo de sus líderes, de sus amigos, de sus hermanos. Este apoyo espiritual que le ayudaban a levantar los brazos. Entonces ya no solo era Moisés levantando los brazos, sino ya eran 3 personas que estaban ayudando a que esos brazos estuvieran levantados y que el pueblo prevaleciera, que el pueblo fuera teniendo victorias. Y esto nos motiva a justo lo que estamos haciendo ahorita, tener este encuentro en grupo, no solo una persona, sino varios que nos estamos motivando a seguir adelante, a seguir estudiando. ¿Cómo se aplica algo que podríamos decir, son muchos números, ¿eso qué tiene que ver conmigo? A mí qué me importa, podría llegar a decir alguien, si la tribu de Dan era más que la tribu de Benjamín o no. Bueno, estamos viendo que sí tiene un trasfondo y una enseñanza muy profunda, ¿no? Algo que nos motiva y tal vez nos puede exhortar a seguir adelante, a seguir buscando cumplir con el propósito que Dios nos dio, que Dios nos mostró o que nos va a mostrar. Bueno, no sé si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo. O pasaríamos al último capítulo de este día, que es Números capítulo 2. Números capítulo 2 tiene 34 versículos. No sé si alguien me guste apoyar con la lectura de unos 10 versículos, levantando su mano aquí en el Meet, poniendo un mensaje, un emoji, o seguimos la dinámica que al inicio. Los veo. Bueno, pues vamos a iniciar. Números capítulo 2. Y ahorita al final ya ponemos título y todo. Números capítulo 2. Entonces, bueno, el título es Organización del Campamento de Israel. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo.
cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de las tropas registradas. La tribu de Judá, su jefe Nazón, hijo de Aminadab, con 74.600. La tribu de Isaacar, con el jefe Natanael, hijo de Suar, con 54.400. La tribu de Zabulón, su jefe Eliab, hijo de Elón, con 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas tres tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu de Rubén, con su jefe Elisur, hijo de Sedeur, con 46.500. La tribu de Simeón, Selumiel, el jefe es Selumiel, hijo de Surizadai, con 59.300. La tribu de Gad, su jefe Eliasaf, hijo de Deuel, con 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés, Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu de Efraín, su jefe será Elisama, hijo de Amiud, con 40.500. La tribu de Manasés, su jefe es Gamaliel, hijo de Padasur, con 32.200. La tribu de Benjamín, su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni, con 35.400. Así que el total de las tribus en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu de Dan, su jefe es Ayeser, hijo de Amisadai, con 62.700. La tribu de Aser, su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán, 41.500. La tribu de Neftalí, Aira, su jefe es Aira, hijo de Enán, con 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor lo ordenó a Moisés. Cada clan, cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes tal como el Señor les había indicado. Bueno, con esto acabamos la lectura de Números capítulo 2. Entonces vamos a hacer una pausa, vamos a dar 10 minutos, son 4:50. Máximo iniciamos a las 5 para terminar de anotar ahora que aprendimos aquí de Números capítulo 2. Entonces, no sé si quieren comentar algo, quieren decir algo, o si no, los invito a que nos retiremos de la llamada y les paso un nuevo link. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué vimos aquí? ¿De qué trata Números 2? Pues es nuevamente esta organización del campamento. Vemos que se reitera, ¿no?, esta importancia de la disciplina, tener orden en la vida del pueblo y esta dependencia de dirección divina de Dios en todos los aspectos. También vimos que cada tribu tiene su propio estandarte distintivo, lo que fortalecía su identidad y también una unidad como parte del pueblo de Dios. Números 2
Es un capítulo donde el Señor da instrucciones a Moisés y a Aarón cómo organizar el campamento de Israel en el desierto. Las tribus se asignan y tienen lugares específicos alrededor del tabernáculo. Vemos que el tabernáculo es el centro. Y también cada tribu está bajo su propio estandarte, formando un orden preciso para marchar y acampar. Dios sigue dando indicaciones precisas de qué es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, incluso en los detalles más mínimos. Pero bueno, vamos a anotar qué habla Números 2, de qué trata, qué podríamos resumir. Entonces los invito a que preparen ya su cuaderno, su aplicación de apuntes. Y vamos a poner de título Números 2. Números 2. Organización del campamento de Israel. Organización del campamento de Israel. Y aquí iniciaríamos con estos versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. Y vamos a ponerle como subtítulo ahí, asignación de lugares para las tribus alrededor del tabernáculo. Asignación de lugares para las tribus ¿Cómo va a ser? Va a ser alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, que Dios ordenó que las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón acampen al este del tabernáculo. Después Rubén, Simeón y Gad al sur, Efraín, Manasés y Benjamín al oeste y Dan, Aser y Neftalí al norte. Entonces, aquí vamos a anotar, el primero sería este, versículo 2 al 4, asignación de lugares para las tribus, y vamos a poner así tal cual, como Dios lo pidió. Entonces vamos a poner, Dios ordena que las tribus, Dios ordena que las tribus, ¿qué tribus? Vamos, si quieren pónganlo como lista. Sería Judá, Isaacar y Zabulón acampen al este. Acampen al este del tabernáculo. Luego, abajo, Rubén, Simeón y Gad al sur. Rubén, Simeón y Gad al sur. El siguiente, Efraín, Manasés y Benjamín al oeste. Efraín, Manasés y Benjamín al oeste. Y el último es la tribu de Dan
Aser y Neftalí. Dan, Aser y Neftalí al norte. Entonces esas son esas instrucciones, ese resumen que podríamos sacar de ahí. Ahora, del versículo 17 al 18 es esta marcha. Entonces vamos a ponerle subtítulo, versículos 17 al 18. Orden de marcha y acampada alrededor del tabernáculo. Orden de marcha y acampada, campamento y marcha, ¿no? Orden de marcha y acampada alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo. Aquí vemos que se establece que el tabernáculo será, ya habíamos comentado capítulo anterior, llevado por los levitas. Dice, este saldrá primero, después las tribus en el mismo orden que acampan, manteniendo una formación precisa durante los viajes. Recordemos que están pasando por desierto, están yendo camino a la tierra prometida, no tienen un lugar firme, un lugar seguro, van avanzando hacia esa promesa. Y también aquí deben tener un orden en la forma en la que van a avanzar. Entonces vamos a ponerla así. Se establece que el tabernáculo se establece que el tabernáculo, coma o entre paréntesis, llevado por los levitas, llevado por los levitas, saldrá primero, seguido por las tribus, seguido por las tribus. ¿En qué orden? Pues en el orden en el que acampan. En el mismo orden en que acampan. En el mismo orden en que acampan, manteniendo una formación precisa durante los viajes. Manteniendo una formación precisa durante los viajes. Durante los viajes. Y ya el último que podríamos sacar como resumen sería tal cual el 32. Versículo 32 nos muestra el total de tropas anotadas por sus familias. Total, es este resumen. Total de tropas anotadas por sus familias o tribus, ¿no? Bueno, aquí vamos a ponerle así como texto. Se resume el número total de tropas de Israel, el número total de tropas de Israel, excluyendo a los levitas. Excluyendo los levitas.
conforme a las instrucciones del Señor, conforme a lo que Dios puso. Conforme a las instrucciones de, vamos a ponerle de Dios, del Señor, las instrucciones del Señor, conforme a las instrucciones del Señor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestro día a día? ¿Qué relación tiene o qué podemos aprender de Números capítulo 2? Pues esta organización, ¿no? Organización del campamento. Esta importancia del orden, pero también de la cooperación y lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La dependencia de Dios en nuestra vida. Entonces aquí nuevamente serían 3 vertientes importantes que podemos ver. Vamos a anotarle como subtítulo, aplicación a mi vida. Aplicación a mi vida. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Pues primero sería que así como estas tribus de Israel seguían un orden específico en su campamento, en su forma de marchar, nosotros podemos aprender esta importancia de organización y disciplina en nuestra vida diaria, manteniendo un enfoque claro y una dirección definida. Así, vamos a ponerle, así como las tribus de Israel seguían un orden específico, seguían un orden específico en su campamento y marcha, en su campamento y marcha, coma, nosotros podemos aprender, nosotros podemos aprender esta importancia, ¿no? De la organización, de la disciplina en nuestra vida diaria. Aprender la importancia de la organización, importancia de la organización y disciplina en nuestra vida diaria. Y disciplina en nuestra vida diaria. ¿Qué más? ¿O cómo? Manteniendo este enfoque, ¿no? Enfoque claro y una dirección definida. Manteniendo este enfoque claro y una dirección definida. Y una dirección definida. Ahora, algo importante que también señala es este trabajo en equipo. Vemos que el campamento tenía una organización donde resaltaba esta necesidad de trabajar juntos, trabajar en armonía, en cooperación. ¿Cómo? Pues reconociendo y respetando también los roles, ¿no? Y responsabilidades de cada individuo de la comunidad. Que no era uno solo, sino que en sí eran toda una comunidad, todo un grupo. Eran el pueblo de Dios. Entonces vamos a poner, también aprendemos
también aprendemos esta necesidad de trabajar juntos, esta necesidad de trabajar juntos en armonía y cooperación. Reconociendo y respetando roles, reconociendo y respetando roles. También, ¿qué sería? Y la responsabilidad, ¿no? De cada individuo en la comunidad. Vamos a poner, y la responsabilidad de cada individuo en la comunidad. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, que si la tribu de Aser se quería poner donde estaba la tribu de Dan, porque no sé, porque le daba menos sol o cosas por el estilo, pues eso ya no iba a seguir un orden, ya no iba a seguir el mandato, ya no iban a ser obedientes, iba a causar conflicto, ¿no? Porque después va a llegar la tribu de Dan y dice, no, me toca a mí, aquí voy yo. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra iglesia, que tal vez puede ser que nos digan a nosotros hacer algo, iglesia, casa, trabajo, que nosotros no querramos, que nosotros querramos estar haciendo otras cosas o lo que nos mandó, no hacerlo. Y esto va a generar que haya un hueco, que una actividad quede vacía. E incluso puede generarnos conflicto con las personas que están designadas a hacer algo, que contaban con nuestro apoyo, que contaban con que nosotros hiciéramos algo. Pero también aquí vemos esa importancia de que los líderes, veíamos que era una tribu que tenía un líder y gente a su cargo. La importancia de que ese líder estuviera firme, obediente, acatando esas instrucciones y todo lo que se pedía. Porque si el líder no está firme, no está obediente, no escucha las indicaciones, las instrucciones de Dios, cuando el pueblo le pregunte qué hacer, cuando el pueblo le diga que tenemos que acciones tomar, el líder no va a saber, el líder se va a confundir. Entonces nosotros somos los líderes de nuestra propia vida, para empezar. Después puede ser que tengamos gente a cargo, gente que tengamos que guiar, llámese desde niños pequeños en nuestra casa, desde gente que literal está en nuestro cargo, en nuestra iglesia, o simplemente alguien que nos pida algún consejo o que nos imite en alguna acción. Debemos de tener cuidado en que nosotros seamos ese ejemplo firme, que estemos en comunión con Dios, que estemos escuchando su voluntad, para que cuando tengamos que tomar una decisión, tengamos que hacer algo, de verdad nos sepamos guiar nosotros, sepamos guiar a las personas y no al revés, que ni siquiera nos sepamos guiar nosotros, menos vamos a saber guiar a las personas y en vez de ser esa mano de apoyo, seamos una piedra de tropiezo. Algo importante también que debemos entender estas responsabilidades, estos roles que hay, autoridades, y también Dios que nos dé esa sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Con quién debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Pero lo más importante es esto que digo, ¿no? Dirección divina. Entonces vamos a anotar ese último, dirección divina. ¿Cómo sería? Pues observamos, ¿no? Que Israel seguía estas instrucciones del Señor. Incluso en lo más básico, ¿no? Organización de su campamento. Podemos aquí ver esta importancia de confiar en la guía y dirección de Dios en nuestro día a día, confiando que Él nos lleva en el camino correcto. Aunque tal vez veamos muchas piedras, veamos muchas curvas, veamos mucha aflicción, algo difícil, si estamos haciendo la voluntad de Dios, es el camino correcto y tiene un propósito. Orar y pedir a Dios que nos ayude, que nos dirija a que podamos identificar cuál es el camino que Él nos está dando.
Entonces, vamos a anotarlo así. Al observar cómo Israel seguía las instrucciones del Señor, al observar cómo Israel seguía las instrucciones del Señor, incluso en la organización de su campamento, incluso en la organización de su campamento. Al observar cómo Israel seguía las instrucciones del Señor, incluso en la organización de su campamento, nos recuerda la importancia, nos recuerda la importancia nos recuerda la importancia de confiar en la guía y dirección de Dios, de confiar en la guía y dirección de Dios, confiando en que Él nos lleva por el camino correcto. Confiando en que Él nos lleva por el camino correcto. Bueno, pues el día de hoy aprendimos eso. Esta organización implica importancia. El orden es importante, pero también la cooperación y sobre todo la dependencia de Dios en nuestra vida diaria. Para terminar el devocional de hoy, me gustaría compartir con ustedes el versículo del día. No sé si alguien gusta abrir su micrófono, leerlo. Les escucho, es Efesios 4:2, en nuestra nueva versión viviente. Adelante, por favor. Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Lo repito, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Muy bien, muchas gracias. Efesios 4:2. ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué vemos? ¿Cómo se relaciona? Vamos a anotar primero esta cita. Efesios 4:2. Esto está en la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Sean humildes, sean amables. Nosotros no podemos estar conviviendo en una iglesia, en un hogar, en una escuela, en un trabajo, si no somos humildes y amables. El que seamos humildes y amables nos va a abrir puertas. Es una acción sabia que nosotros podamos dirigirnos con las personas de una manera agradable. Debemos de reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. No vamos a llegar con una actitud pesimista, actitud de flojera, actitud molesta, porque cuando ellos se enteren que somos cristianos, puede ser que nos lleguen a criticar o que pierdan el interés en buscar a Dios, que si nosotros en algún momento les pudiéramos haber compartido, mira, acércate a Dios, busca la iglesia, Él te va a dar paz, te va a traer tranquilidad, no vas a ser tan enojón, no te vas a sentir tan mal. Va a decir, ¿cómo? Si tú eres bien enojón, ¿cómo? Si te sientes bien mal. Cuidemos que seamos un testimonio agradable, mostrando que somos humanos y un cristiano no es perfecto. Lo que se dice mucho, ¿no? Una iglesia no es un museo. Una iglesia es un hospital donde va personas heridas y necesitadas.
mostrarles que es un proceso. Pero la mejor forma que nosotros podemos compartir es con nuestro testimonio. Que ellos puedan ver cuando estemos pasando por situaciones difíciles, pero puedan ver también que Dios es nuestro apoyo en esas situaciones, que Dios es nuestra guía, que dependemos de Él y que Él nos lleva por el camino correcto. Dice, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, reconociendo que obviamente va a haber errores, obviamente va a haber situaciones difíciles, pero no por eso vamos a generar odio, vamos a generar repulsión. Debemos de pedir a Dios que nos muestre, que nos ayude, que nos dirija en qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacer y llegar al punto de perdonar. Puede ser un proceso difícil, ¿no? O sea, que alguien haya cometido una falta muy fea, un error y que eso nos haya perjudicado. Que sean siempre humildes, amables, sean pacientes, tolérense las faltas por amor. Y solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos conoce, conoce nuestro sentir, cómo nosotros nos desenvolvemos día a día, lo que nos duele, lo que nos lastima, pero también Él conoce cómo repararnos, cómo apoyarnos, cómo guardarnos. Entonces vamos a notar de este pasaje, de este versículo más bien, de este versículo, podemos leer que se nos exhorta a ser humildes, amables, pacientes, a encontrar soluciones, y no permitir que las consecuencias nos arruinen. También nos invita a fortalecernos, ¿no? A pedir a Dios guía y fortaleza, para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Y Dios mismo es el reflejo de esto. Jesús vino a la tierra y fue humilde, fue amable, pero también exhortaba, también regañaba. Pero como Él veía el corazón, como Él veía la intención, Él perdonaba, Él era paciente y nos toleró nuestras faltas, nuestros pecados, con amor, con misericordia. Adelante, te escucho. Nada más que me podías repetir la última parte de la nota, por favor. Sí, dice Ujú, a pedir a Dios ujú. guía y fortaleza. Gracias. Para poder actuar Ujú, de acuerdo a su voluntad. gracias. Ujú. A pedir a Dios guía y fortaleza para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Les decía, ¿no? Jesús mismo fue este ejemplo. Jesús mismo fue humilde, fue amable, pero también exhortaba, también regañaba, también corregía. Pero también toleró las faltas con amor. También perdonó, dio perdón, dio sanidad, dio libertad. Entonces acerquémonos a Dios, que Dios nos pueda ayudar
a que en cada cosa nueva que hagamos, cada día, podamos ser amables. Y amables desde pequeñas acciones, ¿no? En la calle, en nuestro hogar, haciendo favores sin cobrar, haciendo un poquito más de lo que se nos pide, ser humildes, también no estar enaltecidos o cantando las cosas que hacemos. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. También ser pacientes. Tal vez hay veces que nosotros enseñamos a alguien, que convivimos con alguien, que nos puede llegar a desesperar, pero no sabemos lo que está pasando. No sabemos el esfuerzo que está cometiendo, lo que vive esa persona. Y también al tolerar estas faltas, reflejando el amor de Dios. Entonces, si gustan agregar algo más o algo, o ya oramos para ser despedidos el día de hoy. Pueden ahí poner un mensaje, levantar la mano, abrir el micrófono. Si no, los invito a que si quieren comentar algo, ahí sea por mensaje y al final de la oración lo leemos y lo comentamos. De mi parte todo bien, gracias. Muy bien. Pues vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por este día, por su palabra. Y cualquier cosa, ahí sigo leyendo el chat. Señor Jesús, gracias te damos por este lunes, inicio de semana. Este lunes donde nosotros nos podemos acercar a ti, podemos buscar de ti. Gracias porque nos has permitido alimentarnos, llenar nuestro espíritu, iniciar también un nuevo libro, Números. Te pido, Dios, que nos sigas ayudando en esta travesía de lectura de la Biblia en un año. Vamos empezando y todavía hay un gran camino por delante. No permitas que nos desviemos, que nos desanimemos, sino al contrario, que tú sigas hablando en nuestras vidas, dando este mensaje de restauración, de apoyo, de amor y de exhortación. Gracias, Señor, porque tú, así como das estas reglas y estas indicaciones al pueblo de Israel, también nos hablas a nosotros. También nos muestras qué debemos hacer, cómo lo debemos de actuar. Y así como Israel fue organizado, se preparó, vimos al inicio para la guerra, permite que nosotros podamos estar preparados para enfrentar estos desafíos del día a día, desafíos de jóvenes, desafíos de adolescentes, de adulto, de un cristiano. Estos desafíos que pueden ser espirituales, nuestra relación contigo, en nuestros dones, talentos, en lo que tú quieres que hagamos, nuestro propósito, pero también pueden ser humanos, con las personas que convivimos, en los ambientes donde estamos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a estar listos. Fortalécenos, Señor, para que nosotros podamos salir vencedores, podamos aprender algo nuevo, podamos compartir. Siempre confiando en que tú nos das esa sabiduría, que tú eres un Dios poderoso. Tú permites las cosas para bien. También vimos que tú pusiste a los levitas con tareas específicas. Sabemos que nos has dado igual tareas específicas a nosotros, responsabilidades, deberes, dones, talentos, habilidades, un propósito único. Permite que te podamos servir de acuerdo a lo que nos has dado y no a lo que otros tienen o a lo que nos gustaría de otros, sino cumpliendo ese propósito que tú has dado para nosotros, para nuestra propia vida. Confiamos, Señor, en que así como tú has protegido y guiado a este pueblo de Israel, en medio de conflictos, guerras, viajes, que tú también nos proteges, que también nos guías. Permite, Señor, que nosotros no nos alejemos de ti, sino al contrario, que tú seas el centro de nuestra vida. También vimos, Dios, que mostrabas un orden. Ayúdanos, Señor, a ser ordenados, ser organizados en todas las áreas de nuestra vida, ser disciplinados, manteniendo este enfoque claro y siguiendo la dirección que tú nos das. Gracias, Señor, porque aprendimos de esta necesidad de trabajar juntos, trabajar en equipo, en armonía, reconociendo y respetando pues, todos los roles. Sabemos que las cosas no las vamos a lograr nosotros solos. Eres tú en nuestra vida, pero también con apoyo de otras personas. Te agradezco por este grupo de estudio en el que podemos apoyarnos, motivarnos,
a cada día aprender un poco más de tu palabra. Sigue hablando en nuestras vidas. Habla tú en nuestras reuniones. Gracias, Señor, porque así como el pueblo seguía estas instrucciones tuyas, incluso tal vez en los detalles más pequeños, muéstranos, Señor, y redargúyenos para que nosotros podamos confiar en esa importancia de tu guía, de tu dirección, sabiendo que tú nos llevas siempre con un propósito, que no permites que pasemos por cosas malas, sino cualquier cosa tiene aprendizaje. No permita, Señor, que nos desanimemos tal vez por las consecuencias que nosotros mismos ocasionamos de nuestros propios actos, y tampoco que las confundamos con los procesos que tú tienes en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti primero, que seas el centro, escuchar qué es lo que tú quieres hacer, y ten misericordia de nosotros para que podamos, Señor, salir victoriosos. Gracias por el versículo del día, porque nos enseñas a trabajar en equipo, a trabajar bien, a ser humildes e incluso a perdonar. Muéstranos, Señor, con ese amor tuyo, con ese perdón tuyo, lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, pero que siempre sea de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Y sabemos que si hacemos tu voluntad, tú nos vas a dar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza y armonía. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, pongo en tus manos a tus hijos que se han reunido el día de hoy. Permítelos que puedan seguir con sus actividades, con todo lo que tengan que hacer, que a partir de hoy podamos consultarte un poquito más y obedecerte un poco más. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues los felicito nuevamente por haberse conectado en este estudio de la Biblia en un año. Los espero igual mañana. Este fue de casi 2 horas, de 4 a 5:40. Igual vamos a seguir esta semana con esta dinámica, vamos a ir probando y estamos abiertos a sugerencias, horarios, peticiones, comentarios. Si no hay nada más que agregar, si no quieren comentar algo más, pues somos despedidos, pueden abandonar la reunión. Sí, pues aquí sigo. Dios les bendiga.